¿Sabías que hay un momento en la Biblia donde un animal le habla a un ser humano y el ser humano le responde con total normalidad, como si eso pasara todos los días? No estoy hablando de una parábola, no estoy hablando de una metáfora. Estoy hablando de algo que realmente ocurrió, que está escrito en la Biblia y que la mayoría de personas nunca ha estudiado en profundidad. Y lo más impactante no es que la burra habló. Lo más impactante es lo que Dios estaba tratando de decirte a ti a través de esa historia. Al final de este video vamos a hacer una oración poderosa juntos, así que quédate hasta el final porque esa oración puede cambiar algo en tu vida hoy. Ahora bien, quiero que te imagines algo por un momento. Imagínate que estás montado en tu carro, vas camino al trabajo y de repente tu carro se detiene. Lo enciendes de nuevo y vuelve a detenerse. Lo intentas una tercera vez y pasa lo mismo. Frustrado, te bajas y le gritas al carro, ¿por qué haces esto? Y de repente, el carro te responde. Te dice, porque hay algo en el camino que no puedes ver, y si seguimos, vas a morir. Suena ridículo, ¿verdad? Pero eso, en esencia, es exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Balaam hace miles de años. Y lo que Dios quería mostrarle a ese hombre con esa situación tan extraña, también te lo quiere mostrar a ti hoy. Así que vamos a entrar de lleno en esta historia. Vamos a ir verso por verso, detalle por detalle, porque hay capas en esta historia que la mayoría de personas nunca ha visto. Hay mensajes escondidos que son completamente relevantes para tu vida en este momento. Y te prometo que cuando terminemos, vas a ver la historia de Balaam de una manera completamente diferente. Primero, necesitamos entender quién era este hombre, porque si no entendemos quién era Balaam, no vamos a entender por qué esta historia es tan importante. Balaam era un profeta. Pero no era cualquier profeta, era un profeta que tenía una reputación enorme en toda la región. En Números capítulo 22, versículo 6, el rey Balac de Moab le dice algo muy revelador. Le dice, yo sé que al que tú bendices, queda bendecido, y al que maldices, queda maldecido. ¿Puedes imaginar eso? Este hombre tenía tal reputación que los reyes lo buscaban para que maldijera a sus enemigos. Era como un arma espiritual de destrucción masiva. Los pueblos lo temían, los reyes lo contrataban, y su palabra tenía peso real en el mundo espiritual. Pero aquí viene algo interesante que mucha gente pasa por alto. Balaam conocía al Dios verdadero. No era un adorador de ídolos paganos solamente. En varios momentos de la historia, él habla con el Señor directamente. Dios le habla, él responde. Hay una conversación real entre Balaam y el Dios de Israel. Y eso lo hace todavía más peligroso. Porque no era alguien que simplemente no sabía, era alguien que sabía perfectamente y aún así tomó decisiones motivadas por el dinero y el reconocimiento. Esto ya nos dice algo importante. Puedes conocer a Dios, puedes escuchar su voz e incluso tener experiencias espirituales reales y aún así ir en la dirección equivocada cuando el dinero y el orgullo están de por medio. Pero no nos adelantemos, empecemos desde el principio. Para entender la historia de Balaam, necesitamos saber qué estaba pasando en ese momento en la historia de Israel. El pueblo de Israel llevaba décadas en el desierto. Habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían visto milagros increíbles y ahora estaban avanzando hacia la tierra prometida. Y en ese avance fueron pasando por diferentes territorios, y los pueblos que vivían en esos territorios estaban asustados, muy asustados, porque habían escuchado lo que Israel le había hecho a los amorreos. Habían visto de lejos cómo este pueblo avanzaba y la derrota de sus enemigos era devastadora. Balac, el rey de Moab, vio a esta enorme multitud acercarse a su territorio y entró en pánico. La Biblia dice en Números capítulo 22, versículo 3, que Moab tuvo gran miedo del pueblo porque era mucho, y Moab se llenó de angustia a causa de los hijos de Israel. Así que Balac hizo lo que cualquier rey en esa época habría hecho cuando sus ejércitos no eran suficientes. Buscó poder espiritual. Mandó mensajeros a buscar a Balaam, que vivía en Petor, una ciudad que estaba bastante lejos, junto al río Eufrates. Le mandó un mensaje con una propuesta clara. Ven y maldice a este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Balac no le mandó mensajeros ordinarios, le mandó a los ancianos de Moab y de Madián con dinero para la adivinación en sus manos. Era una oferta seria, una oferta de honor y de riqueza. ¿Escuchó Dios la primera vez? Sí. Y la segunda, aquí es donde todo cambia. Cuando los mensajeros llegan con esa propuesta, Balaam hace algo que parece correcto a primera vista. Les dice,
quédense aquí esta noche y mañana les respondo lo que el Señor me diga. Y esa noche Dios le habla. Le pregunta, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam le explica la situación, y Dios le da una respuesta clara, directa, sin ambigüedades. No vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Claro y simple, no vayas. Balaam se levanta al día siguiente y les dice a los mensajeros, regresen a su tierra, porque el Señor no me permite ir con ustedes. Los mensajeros regresan y le informan a Balac. Hasta aquí, Balaam obedece, pero Balac no acepta un no como respuesta. Manda mensajeros de nuevo, pero esta vez más importantes, de mayor rango, y la oferta es mejor. Te daré todo lo que quieras, todo lo que me pidas, solo ven y maldice a este pueblo. Y aquí es donde Balaam comete su primer error real. En lugar de decir simplemente, ya Dios me dijo que no tengo nada más que consultar, Balaam les dice, esperen, voy a volver a consultar al Señor. ¿Ves el problema? La respuesta ya estaba dada, Dios ya había hablado, pero Balaam vuelve a preguntar, y eso nos dice algo sobre lo que estaba pasando en su corazón. Quería que la respuesta fuera diferente esta vez. Quería el dinero, quería el honor, y estaba esperando que Dios cambiara de opinión. Y esta es una de las cosas más peligrosas que puede hacer un creyente, pedirle a Dios confirmación de algo que ya nos respondió, simplemente porque no nos gustó la primera respuesta. Esa noche, Dios le habla de nuevo a Balaam, y esta vez le dice algo que suena como permiso. Si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Ahora bien, hay algo importante aquí que necesitamos entender. ¿Dios cambió de opinión? No, Dios nunca cambió su instrucción original. Lo que estaba pasando es algo que los teólogos llaman la voluntad permisiva de Dios. A veces Dios nos deja ir en la dirección que queremos, no porque sea su mejor plan para nosotros, sino para que veamos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y eso es exactamente lo que va a pasar aquí. Al día siguiente, Balaam ensilló su burra y se fue con los príncipes de Moab. Y entonces dice la Biblia algo escalofriante. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Espera, ¿no acababa de decirle Dios que podía ir? Sí, y aún así la ira de Dios se encendió. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que había en el corazón de Balaam. Sabía que Balaam no iba simplemente a cumplir la voluntad de Dios, iba motivado por la codicia, por el deseo de riqueza y reconocimiento, y eso para Dios era un problema serio. Y aquí viene la intervención más extraña, más insólita y más poderosa de toda esta historia. Balaam va cabalgando en su burra acompañado de 2 de sus siervos. Es un camino que probablemente ha recorrido antes. Todo parece normal, pero lo que Balaam no sabe es que hay algo en ese camino que él no puede ver. Un ángel del Señor se ha puesto de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Una espada desenvainada en la Biblia no es decorativa, es señal de juicio inminente. Es la postura de alguien que está listo para actuar con violencia si es necesario. Y Balaam no puede verlo, pero la burra sí. La burra ve al ángel y se aparta del camino, metiéndose por el campo. Balaam se confunde y frustrado, golpea a la burra para hacerla volver al camino. Siguen adelante, pero el ángel vuelve a aparecer, esta vez en un lugar más estrecho. Un sendero entre viñas con una pared a cada lado. La burra ve al ángel de nuevo y esta vez, para tratar de esquivarlo, se aprieta contra la pared y aplasta el pie de Balaam contra ella. Balaam la golpea de nuevo. Y el ángel se mueve una vez más. Ahora está en un lugar tan estrecho que no hay manera de esquivarlo ni a la derecha ni a la izquierda. La burra no tiene salida, así que hace lo único que puede hacer. Se acuesta debajo de Balaam. Y Balaam se enoja muchísimo y comienza a golpear a la burra con su bastardo. Hasta aquí, la historia ya es extraña. Un profeta golpeando a su burra en el camino mientras un ángel invisible lo mira todo. Pero ahora viene el momento que hace que esta historia sea única en toda la Biblia. Prepárate. La Biblia dice en Números 22:28, «Entonces el Señor abrió la boca del asna, y ella dijo a Balaam, ¿qué te he hecho, que me has golpeado estas 3 veces? Detente aquí un momento. Solo detente. Un animal acaba de hablar. No en un sueño, no en una visión. En el camino real, en el medio del día, con 2 siervos presentes. Y la respuesta de Balaam es todavía más asombrosa. No grita, no se desmaya, no entra en pánico.
Le responde como si esto fuera perfectamente normal. Le dice, porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Está tan enojado que su reacción al milagro más absurdo que le podría pasar a un ser humano es seguir la discusión. Y la burra le responde. Le dice, ¿no soy yo tu asna sobre la que has cabalgado desde que eras mío hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerte así? Y Balaam dijo, no. Puedes ver lo que está pasando aquí. Esta burra está siendo más lúcida, más racional y más sabia que el profeta. Le está haciendo una pregunta perfectamente lógica. ¿Cuántos años llevamos juntos? ¿Alguna vez te he fallado antes? ¿No te parece que si me detuve, si me aparté, si me acosté, puede ser que haya una razón? Pero Balaam estaba tan cegado por su enojo, tan enfocado en llegar a su destino, tan motivado por lo que esperaba recibir al final del viaje, que no podía ver lo evidente. Y entonces, justo después de esta conversación imposible entre un hombre y su burra, Dios abre los ojos de Balaam, y ahora él también puede ver al ángel, de pie en el camino, con la espada desenvainada. Y Balaam se inclina y cae sobre su rostro. El ángel le habla directamente. Le dice, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? He salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me vio y se apartó de delante de mí estas 3 veces. Si ella no se hubiera apartado de delante de mí, yo te habría matado a ti y a ella habría dejado viva. Deja que eso te golpee por un momento. El ángel no vino a guiar a Balaam, el ángel vino a matarlo. Y lo único que se interpuso entre Balaam y la muerte fue una burra que podía ver lo que el profeta no podía ver. Ahora mismo la mayoría de personas que han escuchado esta historia se quedan con el milagro superficial. Una burra que habló. Y sí, eso es increíble. Pero si nos quedamos solo con eso, nos perdemos todo lo que Dios quería comunicar con esta historia. Hay al menos 5 lecciones profundas en esta historia que son completamente relevantes para tu vida hoy y te las voy a dar una por una. Lección 1. A veces los obstáculos son protección, no castigo. Balaam interpretó cada vez que la burra se detuvo como un problema, como un obstáculo, como algo que le impedía llegar a donde quería llegar, y lo golpeó 3 veces por eso. ¿Cuántas veces has hecho tú lo mismo? ¿Cuántas veces has estado en un camino, avanzando hacia algo que querías, y de repente algo se detiene, algo se cierra, algo no funciona como esperabas? ¿Cuántas veces has golpeado a las personas o a las circunstancias que se interpusieron en tu camino sin saber que esas mismas circunstancias te estaban salvando la vida? La puerta de trabajo que no se abrió, la relación que se rompió cuando más la querías, el negocio que no despegó, el préstamo que no fue aprobado, el proyecto que fracasó. Y si en alguno de esos momentos había un ángel con una espada desenvainada al otro lado de esa puerta que no se abrió, y si Dios cerró esa puerta no porque te estaba castigando, sino porque al otro lado había algo que te iba a destruir. La burra no le explicó a Balaam por qué se detenía, solo se detuvo, y Balaam la golpeó. Pero la razón de la detención era absolutamente válida, era una cuestión de vida o muerte. Necesitamos aprender a confiar en las detenciones de Dios, tanto como confiamos en sus avances, cuando algo se cierra sin explicación, cuando una puerta que debería abrirse se queda cerrada, cuando los planes que has hecho con tanto cuidado simplemente no se concretan. Antes de frustrarte, antes de empujar más fuerte, antes de golpear lo que está en tu camino, pregúntate, ¿y si esto es protección? Lección número 2. Puedes estar tan enfocado en tu destino que pierdes la perspectiva espiritual. Balaam era un profeta. Supuestamente era alguien con sensibilidad espiritual. Supuestamente era alguien que podía ver cosas que otros no podían ver. Pero en ese camino estaba completamente ciego. ¿Por qué? Porque su corazón ya había tomado una decisión. Ya estaba pensando en el dinero. Ya estaba imaginando la recompensa al final del viaje. Y cuando el corazón está tan lleno de algo, pierde la capacidad de percibir lo espiritual. La Biblia habla de esto en varios lugares. En Mateo 6:22 al 23, Jesús dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
El ojo al que se refiere Jesús no es el ojo físico, es la intención del corazón. Es hacia dónde estás mirando espiritualmente. Y cuando la intención del corazón está torcida, cuando está enfocada en las cosas equivocadas, la capacidad de ver espiritualmente se apaga. Balaam podía ver espiritualmente cuando quería. Había escuchado la voz de Dios con total claridad las noches anteriores. Pero en ese camino, con el dinero y el honor brillando en su mente, su visión espiritual estaba completamente apagada. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que te tiene tan enfocado que has perdido la capacidad de percibir lo espiritual? ¿Hay un deseo tan grande que te ha cegado a lo que Dios está tratando de mostrarte? ¿Hay alguna recompensa al final del camino que te tiene tan ansioso que has dejado de escuchar? Esta es una pregunta que vale la pena hacerse honestamente. La lección número 3 es la que más incomoda, porque nos habla de algo que todos hemos hecho alguna vez. Lección 3. Cuando Dios ya habló, volver a preguntar es una señal de desobediencia. Ya lo mencioné antes, pero necesitamos profundizar en esto porque es algo que afecta a muchísimas personas en su vida de fe. Dios le dijo a Balaam, no vayas. Eso fue la primera respuesta, clara, directa, sin ambigüedad. Pero cuando llegaron los segundos mensajeros con mejor oferta, Balaam dijo, voy a consultar al Señor de nuevo. Y eso suena espiritual, suena humilde. Suena como alguien que busca la voluntad de Dios, pero en realidad era lo contrario. Era alguien que ya sabía la respuesta, pero quería una diferente. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Dios nos habla, nos da dirección, nos da paz sobre algo o nos quita la paz sobre algo. Y en lugar de obedecer, empezamos a buscar más confirmaciones. Consultamos con más personas, buscamos más versículos, pedimos más señales. No porque genuinamente queramos conocer la voluntad de Dios, sino porque la voluntad de Dios ya nos fue revelada y no nos gusta. La segunda consulta de Balaam no fue un acto de fe, fue un acto de codicia disfrazado de espiritualidad. Y hay una diferencia enorme entre buscar genuinamente la voluntad de Dios cuando no sabes qué hacer y buscar la voluntad de Dios cuando ya te la dijo, pero esperas que cambie de opinión. Dios, en su gracia, le habló de nuevo. Le dio una respuesta que parecía permisiva, pero esa permisividad vino con consecuencias, y las consecuencias llegaron en el camino, en forma de un ángel con una espada desenvainada. Aprende a obedecer la primera vez, no porque Dios sea autoritario o no le importe lo que sientes, sino porque la primera vez que Dios habla suele ser cuando el mensaje es más claro, antes de que la situación se complique. Lección 4. Dios puede usar cualquier cosa para hablarte, incluso lo que nunca esperarías. Una burra. Dios usó una burra, no un sueño majestuoso, no un ángel glorioso en visión, no un profeta famoso. Una burra de carga, un animal de trabajo. El transporte cotidiano de un hombre que se creía importante. Y esta burra fue el instrumento que Dios usó para detener a un profeta en su camino hacia la destrucción. ¿Por qué esto importa para ti hoy? Porque a veces estamos esperando que Dios nos hable de maneras grandiosas, y mientras tanto, está hablando a través de cosas ordinarias que estamos ignorando o incluso golpeando. ¿Ha habido alguien en tu vida, alguien que quizás no consideras especialmente espiritual, que te ha dicho algo que en el fondo sabes que era verdad? Ha habido una circunstancia repetida, algo que sigue pasando una y otra vez, que quizás Dios está usando para decirte algo. Ha habido una pequeña voz interna, tranquila, persistente, que has callado porque no era conveniente escucharla. Dios no está limitado a los métodos que nosotros esperamos. En la Biblia habló a través de una zarza ardiendo, a través de un sueño, a través de una nube de fuego, a través de la voz quieta y apacible que escuchó Elías. Y en este caso, habló a través de una burra. No menosprecies los canales ordinarios que Dios usa para hablarte. A veces el mensaje más importante que necesitas escuchar
viene de la fuente más inesperada. Lección 5. La misericordia de Dios le habla incluso a quienes van en el camino equivocado. Esta es quizá la lección más hermosa de toda la historia, porque si lo piensas bien, el ángel no estaba ahí para castigar a Balaam, estaba ahí para detenerlo antes de que llegara demasiado lejos. Dios pudo haber dejado que Balaam llegara a Moab y maldijera a Israel. Pudo haber dejado que se corrompiera completamente y que sufriera las consecuencias sin ninguna advertencia. Pero en lugar de eso, envió un ángel. Abrió los ojos de una burra. Permitió un milagro ridículo en medio de un camino polvoriento. Todo para que un hombre desobediente tuviera una oportunidad de pararse, reflexionar y cambiar de dirección. Eso es misericordia. No la misericordia blanda y sin consecuencias que a veces imaginamos, sino la misericordia que interrumpe, que detiene, que a veces aprieta el pie contra la pared para que no llegues donde ibas. ¿Cuántas veces en tu vida ha habido un ángel en el camino que tú no podías ver, pero que sí estaba ahí? ¿Cuántas veces una circunstancia dolorosa, una puerta cerrada, una situación que te pareció injusta, fue en realidad la misericordia de Dios deteniéndote antes de que llegaras a algo peor? La misericordia de Dios no siempre se siente como misericordia en el momento. A veces se siente como un obstáculo. A veces se siente como injusticia. A veces se siente que todo va mal. Pero mirado en perspectiva, desde el otro lado, muchas veces nos damos cuenta de que ese momento difícil fue exactamente lo que nos salvó. Ahora bien, quizás te estás preguntando, ¿y qué pasó después? ¿Balaam aprendió la lección? ¿Se arrepintió y todo quedó bien? Esta es la parte de la historia que más incomoda, porque la respuesta es complicada. Después del encuentro con el ángel, Balaam continuó su viaje a Moab, se reunió con Balac y en lugar de maldecir a Israel como el rey quería, pronunció bendiciones sobre el pueblo. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y cada vez que Balac esperaba una maldición, salía una bendición. Números 23 y 24 contienen algunas de las profecías más hermosas del Antiguo Testamento, todas pronunciadas por Balaam. Hay incluso una referencia al Mesías, a una estrella que saldría de Jacob, que muchos estudiosos asocian con las palabras de los magos en el Nuevo Testamento cuando dicen «hemos visto su estrella en el oriente». Así que, en ese sentido, Balaam hizo lo correcto, bendijo a Israel, no se dejó comprar por las amenazas ni por las mejores ofertas de Balac. Pero la historia de Balaam no termina ahí. Y aquí viene algo que necesitas saber porque es lo que le da a esta historia su dimensión más oscura. Lo que Balaam hizo después de todo esto es lo que lo condena para siempre en la historia bíblica, y es una advertencia directa para nosotros hoy. Más adelante en el libro de Números, en el capítulo 25, ocurre algo terrible. El pueblo de Israel, que acaba de ser bendecido por Balaam, cae en pecado con las mujeres de Moab. Se mezclan con ellas, participan en sus cultos, adoran a dioses paganos, y Dios envía una plaga que mata a 24,000 personas. ¿Qué tiene que ver eso con Balaam? Mucho, porque en el capítulo 31, cuando Moisés pregunta cómo ocurrió esto, cómo Israel cayó en esta trampa, la respuesta que aparece es devastadora. Fue por consejo de Balaam. Balaam no pudo maldecir a Israel directamente porque Dios no se lo permitió, así que usó otro método. Aconsejó a Balac que sedujera al pueblo de Israel a través de las mujeres y de la idolatría. Si no podía destruirlos desde afuera con una maldición, los destruiría desde adentro con la corrupción. Y funcionó. 24,000 personas murieron. El Nuevo Testamento habla de Balaam en varios lugares y siempre es en términos negativos. En 2 Pedro 2:15 se habla del camino de Balaam que amó el premio de la maldad. En Judas 11 se habla del error de Balaam relacionado con la codicia. Y en Apocalipsis 2:14, Jesús mismo le habla a la iglesia de Pérgamo y les dice que hay personas entre ellos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel. Balaam se convirtió en sinónimo de algo muy específico, el peligro de una persona que conoce a Dios, que incluso puede hablar palabras verdaderas de parte de Dios, pero cuyo corazón está contaminado por la codicia y el amor al dinero. Una persona que, cuando no puede hacer daño directamente, busca la manera de hacerlo indirectamente. Y eso es aterrador, porque significa que es posible tener encuentros reales con Dios, pronunciar palabras verdaderas e incluso ser usado por Dios en algunos momentos, y aún así terminar como un instrumento de destrucción porque el corazón no estaba bien. Todo lo que pasó con Balaam, todo el drama del camino, la burra, el ángel, las bendiciones pronunciadas por Israel,
Todo apunta a un problema que no era externo. No era que Balaam tuviera enemigos poderosos, no era que estuviera en el lugar equivocado en el tiempo equivocado. El problema de Balaam era interno, era de corazón. Había algo en él que amaba las cosas equivocadas, que valoraba el dinero y el reconocimiento más que la obediencia a Dios. Y ese amor equivocado, esa prioridad invertida, lo llevó eventualmente a hacer el mayor daño posible de la manera más indirecta posible. En Mateo 6:24, Jesús dice algo que se aplica directamente a la historia de Balaam. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Balaam intentó servir a dos señores, intentó obedecer a Dios lo suficiente como para no meterse en problemas, pero también complacer al rey y obtener la recompensa que buscaba. Y ese intento de servir a dos señores terminó en tragedia. Y esto no es algo que solo le pasó a Balaam hace 3000 años. Esto es algo que pasa todos los días en la vida de personas que creen en Dios, que van a la iglesia, que conocen las Escrituras, pero que en el fondo tienen prioridades invertidas. Vuelve conmigo a esa imagen del comienzo. Estás en el camino, tienes un destino, tienes un plan, y algo se interpone. La pregunta que esta historia nos hace a todos es, ¿hay algo en tu camino que no puedes ver? No necesariamente un ángel literal con una espada, aunque si Dios quiere hacer eso, puede hacerlo. Pero sí puede haber consecuencias que todavía no son visibles. Puede haber personas que van a ser afectadas por una decisión que todavía no has tomado. Puede haber partes de tu carácter que van a ser reveladas por el camino que estás considerando tomar. Puede haber una trampa al final de ese camino que todavía no puedes ver porque el dinero o el reconocimiento o el deseo de llegar te tiene los ojos cerrados. Y Dios, en su misericordia, puede estar poniendo obstáculos en tu camino. Puede estar cerrando puertas. Puede estar permitiendo que las cosas no salgan como planeaste. No para frustrarte, sino para detenerte antes de que llegues a donde no debes llegar. La pregunta es, ¿vas a golpear al obstáculo o vas a parar, inclinar la cabeza y preguntarle a Dios qué es lo que está tratando de mostrarte? Hay una pregunta que Dios le hizo a Balaam que también te la hace a ti hoy, y la respuesta que des puede cambiar todo. Cuando el ángel confrontó a Balaam en el camino, le hizo una pregunta simple. Le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Esa pregunta en el fondo era una pregunta más profunda. Era, ¿por qué no puedes ver lo que está frente a ti? ¿Por qué sigues avanzando cuando deberías detenerte? ¿Qué tienes en el corazón que te tiene tan cegado? Y esa misma pregunta te la hace Dios a ti hoy. No con acusación, no con condena, sino con la misma misericordia que hizo que enviara a ese ángel al camino antes de que Balaam llegara demasiado lejos. ¿Hay algo en tu vida que sigues forzando aunque Dios ya dijo no? ¿Hay un camino que sigues tomando aunque algo dentro de ti sabe que no es correcto? ¿Hay personas en tu vida que te han dicho algo que no quisiste escuchar, que quizás Dios usó para hablarte, como usó la burra para hablarle a Balaam? No te pido que respondas eso en voz alta. Te pido que te lo preguntes en serio, en el silencio de tu corazón y que seas honesto con lo que encuentres. La historia de Balaam no es solo una historia extraña de la Biblia que sacamos de vez en cuando para impresionar a la gente. Es un espejo, es una historia que nos refleja a nosotros mismos en momentos en que queremos una cosa, pero Dios nos indica otra. En momentos en que sabemos lo que Dios dijo, pero buscamos una segunda opinión. En momentos en que la codicia, el ego, el deseo de ser reconocidos nos ciega a lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Y también es una historia de misericordia, porque Dios no dejó que Balaam llegara a su destrucción sin antes enviar señal tras señal, sin enviar obstáculo tras obstáculo, sin hablarle incluso a una burra para darle una oportunidad de ver. Dios hace lo mismo contigo. No te abandona a tus propias decisiones sin antes enviarte señales. No te deja avanzar hacia lo que te va a destruir sin antes poner algo en tu camino para detenerte. Su misericordia es activa, no pasiva. Interviene, se mete en el camino. Abre los ojos de las criaturas más ordinarias para que te hablen. La pregunta no es si Dios ha hablado, la pregunta es si has estado escuchando. Quiero ser honesto contigo en este momento. Hay momentos en mi propia vida en los que me he identificado más con Balaam de lo que me gustaría admitir. Momentos en que sabía lo que Dios había dicho, pero seguía buscando otra respuesta porque no me gustaba la primera. Momentos en que estaba tan enfocado en llegar a algo que quería que golpeé cosas y personas que Dios puso en mi camino para detenerte. No lo digo para hablar mal de mí mismo, lo digo porque creo que si eres honesto, tú también te has visto en ese lugar. Y la buena noticia es que la historia de Balaam no tiene que ser la tuya.
Porque a diferencia de Balaam, tú tienes esta historia como advertencia. Tienes este espejo delante de ti ahora mismo. Puedes ver lo que él no pudo ver a tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que ves? No quiero que este video termine y que todo quede en una reflexión interesante que olvidaste para mañana. Así que quiero darte algo concreto para llevar contigo esta semana. Primero, revisa si hay alguna área de tu vida donde Dios ya habló y tú todavía estás buscando otra confirmación. Puede ser en una relación, en una decisión de trabajo, en un hábito, en una dirección de vida. Si Dios ya habló, deja de buscar la segunda opinión y comienza a obedecer. Segundo, identifica los obstáculos de tu camino. En lugar de frustrarte inmediatamente con lo que no ha funcionado, tómate un momento para preguntar, ¿es posible que esto sea protección? No estoy diciendo que todo obstáculo sea de Dios, pero vale la pena hacer la pregunta antes de golpear. Tercero, examina tus motivaciones. El problema central de Balaam no era su obediencia exterior, era la motivación interior. Él decía las palabras correctas, pero el corazón estaba orientado hacia las cosas equivocadas. ¿Qué te está motivando realmente en las decisiones que estás tomando ahora mismo? Cuarto, aprende a ver a Dios en lo ordinario. La burra no era un instrumento glorioso, era un animal de trabajo, pero Dios la usó para salvar una vida. ¿Qué cosas ordinarias, qué personas ordinarias, qué conversaciones ordinarias ha puesto Dios en tu camino que quizás has ignorado porque esperabas algo más impresionante? Ahora viene la parte que prometí al comienzo, la oración que puede cambiar algo en tu vida hoy. No te vayas todavía. Llegamos al momento que prometí desde el principio, y quiero que seas intencional con este momento. Si puedes, cierra los ojos. Si estás en un lugar donde no puedes hacer eso, está bien, pero pon atención a estas palabras y hazlas tuyas. Esta no es una oración que yo hago por ti desde lejos, esta es una oración que hacemos juntos, tú y yo, delante del mismo Dios que habló a través de una burra porque amaba demasiado a un hombre desobediente para dejarlo destruirse. Señor, gracias. Gracias porque no me abandonas a mis propias decisiones. Gracias porque cuando voy por caminos equivocados, pones obstáculos. Gracias porque cuando estoy cegado por mis propios deseos, sigues hablando, sigues enviando señales, sigues buscando la manera de llegar a mí. Hoy me presento delante de ti con honestidad. Reconozco que hay momentos en que he sido como Balaam. He escuchado tu voz y he buscado una segunda opinión porque no me gustó la primera. He golpeado los obstáculos que pusiste en mi camino en lugar de preguntarte qué me estabas tratando de mostrar. He tenido mis ojos tan enfocados en lo que quería que he perdido la capacidad de ver lo espiritual. Perdóname, Señor. No de manera superficial, sino de verdad. Perdóname por las veces que he puesto mis deseos por encima de tu dirección. Por las veces que he usado la espiritualidad como disfraz para justificar lo que ya había decidido hacer. Por las veces que he amado las recompensas de este mundo más de lo que te he amado a ti. Abre mis ojos hoy. Así como abriste los ojos de Balaam en el camino, ábrelos a lo que no he podido ver. Muéstrame si hay un ángel en mi camino que no estoy viendo. Muéstrame si hay algo que tú estás tratando de decirme a través de lo que yo he interpretado como obstáculo o fracaso. Muéstrame el peligro que está al otro lado de la puerta que sigo queriendo abrir, aunque tú la has cerrado. Dale a mi corazón claridad, Señor. Limpia las motivaciones que están torcidas. Saca el amor al dinero, el amor al reconocimiento, el amor a la aprobación humana, todo lo que compite contigo en el trono de mi corazón. Porque sé que no puedo servir a dos señores, y quiero que el único Señor de mi vida seas tú. Habla a través de lo ordinario. Habla a través de las personas que me rodean. Habla a través de las circunstancias que no salen como planeé. Habla incluso a través de las situaciones más ridículas si eso es lo que necesitas usar, porque sé que tú no estás limitado a lo que yo espero. Y en los momentos en que no entiendo lo que estás haciendo, en los momentos en que el camino parece bloqueado sin razón, en los momentos en que todo parece ir en dirección equivocada, dame la gracia de confiar. Dame la gracia de creer que tus obstáculos son misericordia, que tus detenciones son protección, que tus silencios no son abandono, sino invitación a acercarme más. Gracias porque me amas lo suficiente como para enviar ángeles a mi camino. Gracias porque tu misericordia no se rinde aunque yo la rechace una y otra vez.
Gracias porque en este momento, mientras escucho estas palabras, tu espíritu está hablando a lo profundo de mi corazón. Que lo que escuché hoy no quede en un video interesante, que se convierta en una decisión. La decisión de escuchar la primera vez, la decisión de confiar cuando no entiendo, la decisión de examinarme el corazón con honestidad y de traerte lo que encuentro, sin vergüenza y sin disfraz. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración resonó en lo profundo de tu corazón, si esta historia de Balaam te hizo reflexionar sobre las veces que hemos estado ciegos ante la dirección de Dios, entonces tengo algo más para ti. Porque así como Dios usó a una burra para revelarle la verdad a un profeta, hoy quiere hablarte de una manera íntima y directa sobre áreas de tu vida que quizás has guardado en secreto. En mi próximo video, abordamos un tema que pocos se atreven a tocar desde una perspectiva espiritual. Dios te dice hoy las razones detrás de las 5 fantasías sexuales femeninas más populares. No es un video superficial ni sensacionalista, es un mensaje poderoso donde Dios te habla directamente al corazón sobre esas fantasías que muchas veces callamos y no entendemos. Porque así como en la historia de Balaam había un ángel invisible en el camino, también hay verdades espirituales detrás de lo que parece solo un deseo humano. No te pierdas este mensaje. Te va a revelar cosas que transformarán tu manera de entenderte a ti mismo y a tu relación con Dios. Haz clic aquí para verlo ahora mismo.